Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 31 de agosto del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tratar. Debemos de poner foco en lo que viene siendo la reunión de la OCS en China, donde se han reunido pues diferentes mandatarios del mundo, ¿no? Entre ellos pues los principales representantes de la zona económica BRICS. También tenemos, pues, por supuesto, información de lo que es el frente de todo el territorio del este, especialmente la región del Donetsk, donde, pues, el ejército ruso sigue aún avanzando en su control por lo que es la ciudad de Pokrovsk. Pero antes de comenzar, un saludo especial a todas las personas que me escuchan, en especial a nuestros amigos suscriptores. Vamos a empezar directamente por los temas que tenemos del terreno, ya que el ejército ruso el día de ayer y el día de hoy pues ha estado realizando movimientos increíbles para lo que es la región de Dnipropetrovsk constantemente en toda la zona oeste de ya lo que viene siendo toda la región del Donetsk. Tengamos muy en cuenta, queridos amigos, que en esa zona es donde se juntan pues los tres oblasts más importantes, en este caso pues del frente, ¿no? Tenemos hacia la zona este pues lo que es la región del Donetsk, en la parte norte tenemos lo que viene siendo la región de Dnipropetrovsk y en la parte sur tenemos lo que es la región de Zaporilla. Acá es donde se juntan estos tres oblasts y por eso todo lo que suceda en esta parte, todo lo que suceda en este frente, pues a nosotros nos interesa tener, por supuesto, claramente actualizado día a día lo que sucede en esta zona. Para comenzar el día de hoy, bueno, recalcar que el día de ayer pues el ejército ruso realizaba movimientos capturando pues la localidad de Komishubavka, ¿no? Como lo habíamos mencionado el día frente 30 de agosto. El día de hoy pues se ha conocido de que anteriores a esos movimientos el medio de Mapping of Telegram nos informa que pues la localidad de Zaporizhzhia en la región de Zaporilla y también Novohelivkyak también habría sido capturada, por supuesto, lo que viene siendo la localidad que capturó el ejército el día de ayer y también Borove en la parte más al norte, pero incluso acá nos muestra, digamos, un avance del ejército ruso hacia lo que viene siendo una nueva localidad, ¿no? Novoshelivka, esta viene siendo la localidad que está mucho más al oeste de Alexandrorad. Teniendo eso en cuenta, queridos amigos, esta localidad pues la protege la 110 Brigada Territorial y un poco más al norte, exactamente paralelos a Alexandrorad, está la Brigada 141. Tengamos esto en cuenta porque el ejército ruso pues además de todos los movimientos que ha realizado en los días anteriores, pues estaría realizando este movimiento como nos lo informa el medio de Mapping of Telegram. Tengamos esto en cuenta, queridos amigos, porque el ejército ruso muy probablemente va a empezar ya a movilizarse, a tomar posición en lo que viene siendo esta zona forestal y de posicionarse en esa zona forestal, pues el ejército ruso podría consolidar el frente en toda esta área y desde ese punto atacar la retaguardia de la defensa, bueno, valga la redundancia, ¿no? De la retaguardia de la región de Dnipropetrovsk, por lo menos en lo que viene siendo estos primeros tramos de esta región. Tengamos en cuenta que un poco más al norte, pues se encuentran, digamos, el 148 Regimiento de Asalto, que protege pues la carretera principal que conecta, digamos, Andrivka Klekshove, que ya habría sido recapturada por el ejército ucraniano en días anteriores, porque el ejército ruso pues había capturado esto el 14 de agosto, pero el ejército ucraniano lo recuperó el 21 de agosto, lo cual quiere decir pues de que esta carretera que protege esta brigada que mencionamos anteriormente, pues es importante para la logística de estas localidades o de este frente. Tengamos esto en cuenta porque desde esta zona, amigos, pues el ejército ruso va a tener que avanzar muy fuerte y avanzar, digamos, constantemente a más o menos unos 12 a 12 kilómetros y medio y podrían cortar esta carretera. Esto no, digamos, no se nos haga extraño. Si un día menos pensado, pues debemos de realizar este informe. Ya sabemos que el ejército ruso estaba acostumbrado a realizar avances, incluso ya hasta casi 20 kilómetros en una noche, ¿no? En un día, podríamos decirlo. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a esperar qué es lo que sucede en los próximos días o semanas.
perdón, de la consolidación de las fuerzas rusas hay al sur de, perdón, de Pokrovsk, pues ha realizado un avance en lo que viene siendo toda esta zona centro, están avanzando en toda la zona centro. Es muy probable que incluso esa zona que nosotros seguimos manteniendo como una zona gris, pues ya haya sido capturada, ¿no? Toda esta área. Vamos a tener esto en cuenta porque el ejército ruso pues ha avanzado directamente en lo que es el sur, avanzando por lo que viene siendo hacia el parque, que días anteriores habíamos mostrado un video de que en toda esta zona pues se estarían estableciendo las tropas rusas. Y bueno, ahora con este movimiento desde la parte sur pues es evidentemente que sí se ha realizado ese movimiento ahí. Ha quedado capturada la localidad de Troyande en este punto, y también por supuesto siguen capturando en la zona más al norte, que ya habíamos mencionado que habrían, digamos, establecido un control de una fábrica que se encontraba en esta zona, y que por supuesto desde esta área podrían intentar penetrar a esta carretera como la hemos señalado. Y bueno, eso lo vamos a tener muy en cuenta porque en los próximos días ya esto se podría estar realizando, teniendo en cuenta de que las tropas rusas se están consolidando en todo este frente, ¿no? Si se consolidan en este frente, pues el ejército ucraniano va a tener, por supuesto, que contraatacar fuertemente esta área, pero tengamos en cuenta que el ejército ruso también está avanzando en otras zonas muchísimo más al sur. Esto también nos lo mencionaban diferentes medios, la verdad, una lluvia de medios el día de hoy. Nos mencionaban el medio de Anatoly Rabo, nos informaba ese mismo movimiento, queridos amigos. Inclusive también nos menciona un movimiento de la parte sur que ayer habríamos mencionado, que se habría realizado en esta área dentro de los días del 28 al 30. Se estarían realizando operaciones en Lisivka, pero aparentemente hoy, el día 31, pues el ejército ruso pues ha avanzado directamente en esta área azul. Así también lo confirmaban de Mapping of Telegram, nos confirman, digamos, el avance en esta zona sur, y también nos confirman el avance en la consolidación del frente del sur de Pokrovsk. El ejército ruso puede ya consolidar en esta área que está están muy fortificadas, y por supuesto esto les daría, digamos, tener la presa a tiro, como le podríamos decir. Desde esta área podrían ver y movilizarse muchísimas tropas del ejército ruso que están muchísimo más al sur hacia esa zona de Pokrovsk. Recordemos que en este punto el objetivo de Pokrovsk es más que nada, más que capturarlo, pues más que nada es simplemente atraer la defensa de otros frentes para poder avanzar en ello, que bueno, no lo decimos nosotros en el canal, sino que se han hecho eco diferentes medios, tanto pro-rusos como no rusos. Tengamos en cuenta que al lado norte se está movilizando el ejército ruso, está consolidado en Kucherif Yar y tienen el control de varias minas, incluso de varias zonas forestales y de una carretera que los suministra desde la parte sur de Pankivka. En este caso, el día de hoy, el ejército ucraniano ha realizado un contraataque desde Shakove hacia Volodimirivka, y también han avanzado en el norte de Torreskek. También desde Vilne han atacado lo que viene siendo la zona forestal del lado oeste de Kucherif Yar. También desde Stefi y desde Rubizhnet han atacado fortalezas que se encuentran en la zona forestal, que bueno, Rusia anteriormente habría realizado un movimiento hacia Rubizhne, ¿no? Entonces habrían repelido ese movimiento y las tropas rusas, bueno, otra vez a retroceder. Recordemos que este territorio en esta parte, este frente, está muy calientito. Pero donde sí debemos de recalcar es que el ejército ucraniano aparentemente ha liberado la localidad de Novoshakovek. Esta localidad de Novoshakovek habría sido, digamos, capturada por el ejército ruso hace algunos días, pero el día de hoy el ejército ucraniano habría realizado un movimiento que habría liberado esta localidad de las posiciones rusas. Es importante recalcar que la carretera que suministra las tropas que están consolidadas en este frente, incluso también en esa fortaleza, por eso lo mantenemos en una zona, digamos, de otro color, ni una zona morada, porque
pues aquí en toda esta área se estarían realizando los combates, pero el ejército ruso aún tiene control de todas estas zonas, de toda esta carretera, que será por supuesto muy importante, bueno, es muy importante para la logística. Recordemos que de este punto el ejército ruso habría realizado una maniobra hasta una zona forestal, después habrían llegado a la carretera y posteriormente habrían avanzado hasta las afueras de Torezhk. Esto ha sido repelido totalmente y también en el lado más al norte, pero habrían tirado hacia el oeste, hacia la localidad de Rubishne. El ejército ruso habría realizado un movimiento desde estas fortalezas, habrían avanzado hasta una zona de fortalezas, un cinturón de fortalezas y zona forestal, y en este punto habrían ya avanzado hacia las afueras de esta localidad. Esto también pues ha sido rechazado por el ejército ucraniano en su intento de penetrar la estratégica localidad de Rubishne, porque bueno, de establecer control en esa zona les daría, digamos, un acceso muchísimo más fácil a la carretera principal que conecta desde la localidad o bueno, el microdistrito de Dobropilia hasta Kramatorsk en la parte norte. Entonces vamos a tener esto muy en cuenta. El ejército ucraniano sigue contraatacando esta zona de acá. El ejército ruso pues sigue estableciendo control de lo que viene siendo esta carretera y sigue avanzando en toda esta zona forestal, tratando pues por supuesto de avanzar esquivando todas estas localidades que se encuentran aledaños. La siguiente información, queridos amigos, vamos a dirigirnos a un poco más al norte. Después de que el día de hoy no hemos tenido información de todo el frente de Konstantinovka, de donde sí hemos tenido información es del frente de Limán. En el frente de Limán, queridos amigos, recordemos que está muy fortificado porque toda esta área, digamos, es una zona, digamos, estratégica y el ejército ruso el día de hoy ha realizado un avance en lo que viene siendo la localidad de Sarachino y esto posteriormente de haber capturado Toirske, que aún se sigue manteniendo toda esa zona de Toirske en un control ruso y bueno, cada día aparentemente se está fortificando, se está teniendo muy en cuenta este punto porque claro, es estratégico, es una división de oblats, incluso pues también por esta zona pasan algunos lagos y algunos ríos, lo cual es estratégicamente digamos muy fiable tener el control de esta localidad. También nos informan el medio de Mapping of Telegram que se estarían realizando movimientos hacia Mirnet, pero vamos a enfocarnos en lo que viene siendo el control de la parte norte de Sarachino y también en la parte sur que anteriormente diferentes medios se habrían digamos hecho eco de que el ejército ruso habría capturado la zona sur, pero ahora este medio de mappings nos muestra de que efectivamente el ejército ruso está avanzando paralelamente de norte a sur, teniendo un control total de toda la localidad. Ahora todo este frente en pocas palabras es un frente de 5 kilómetros, lo cual le otorga al ejército ruso pues consolidarse en toda esta línea. Los ataques hacia Mirnet, esta localidad o esta aldea, pues están un poco más al norte, pero bueno, falta muy poco en realidad para que el ejército ruso realice acá una zona de cierre y pues establezca control de toda esta área. Recordemos que los objetivos en esta parte pues viene siendo capturar esta carretera, que es una carretera que cruza por todo Sarchino en la parte sur y que esto se está realizando después de que se capturó Kolodiasi muchísimos días más tarde, semanas antes, perdón, en la zona de Kolodiasi. Teniendo muy en cuenta eso, amigos, pues esta área viene siendo toda una área completamente trabajable. Según el ejército ruso, pues se podría establecer un control total de esta carretera. Sí, tendrán que avanzar un poco más en la zona centro, pero donde tenemos información es al sur de Chandrigolovek, donde el ejército ruso pues oficialmente capturó esta carretera de la cual estamos hablando. Ya el ejército controla esta zona es muy importante y estratégica porque después de los movimientos que habría realizado el ejército ruso el día de ayer, que incluso lo había realizado hasta esta área, esta zona forestal, que lo habíamos mencionado, que incluso Divsky nos mostraba cómo habrían avanzado por toda esta área.
pues ya todo esto estaría totalmente capturado. Ahora, la carretera que quedaba o que quedaba, sí, bueno, que quedaba era toda esta área de acá, toda esta carretera, pero ahora ha sido cortada. Tengamos esto, digamos, muy en nuestra mentecita, tengámoslo en cuenta porque de controlar esta carretera, queridos amigos, el ejército ruso puede realizar una maniobra a cortar la, digamos, parte de, bueno, esta carretera que conduce todo el frente de Borova muchísimo más al norte. Este frente, a ver si lo hacemos un poco más macro, este frente de Borova, pues toda esta carretera pasa por Shandrikolovek y toda esa logística se envía desde Limán y desde Limán, pues desde Slovian pasa a Limán, desde Kramatorsk pasa a Sloviansk, entonces digamos es una ruta completamente. Si lo hacemos así, un poco más macro, pues simplemente llega a la logística de otras partes del frente, por supuesto, pero todas desembocan en Kramatorsk. De Kramatorsk se envía a Sloviansk y de Sloviansk se pasa a Liman. Desde Liman se envía a todo el frente. Anteriormente, pues se enviaba hasta Severodonetsk, donde los combatientes del grupo Wagner liberaron esta ciudad, en pocas palabras. También en Siversk y por supuesto se controlaba la logística de Torsk, que ya ha caído, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que ya cayó esa logística, pues ahora deben de centrarse en enviar la logística al norte, hacia Borovat, pero de caer toda esta ruta que tenemos acá, que ya hemos señalado, pues el ejército ucraniano tendrá un poco de problemas en enviar la logística hacia la zona que aún falta en Borova, por lo cual también Liman podría consolidarse por parte del ejército ucraniano y realizar contraataques desde esta área, pero en realidad toda esa logística ya quedaría, digamos, corta hacia el lado norte. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, debemos de recalcar que todo este frente pues se está haciendo cada día muchísimo más caliente, ¿no? Pero digamos en términos negativos para Ucrania viene siendo algo muy trágico, ya que, bueno, el día de hoy tenemos de dar esta información, ya que el gas de Azerbaiyán no llegará a Ucrania, ¿no? Y esto, bueno, esto ¿con qué tiene que ver? Bueno, viene el invierno, queridos amigos, y está en guerra, por lo cual muchas familias, digamos, les va a afectar el frío, por supuesto a la logística, por supuesto a los soldados, los cuarteles, todo se verá afectado porque no habrá gas. En septiembre, el suministro de gas a Ucrania a través del gasoducto Transbalcánico se interrumpirá de nuevo. No hubo licitadores para importar gas por esta ruta, ya que es cara. En la subasta Ungrad de RVPET se sortearon suministros a través del corredor de gas transbalcánico a Ucrania para septiembre desde Grecia vía Bulgaria, Rumanía y Moldavia. Cinco operadores ofrecieron suministros diarios de 3,1 millones de metros cúbicos. No hubo licitadores según informa EAT Daily. Al parecer, la ruta permanecerá vacía. La subasta interrumpida fue una decepción, ya que la misma suerte corrió en junio y solo se reservaron volúmenes simbólicos para julio y agosto. La principal razón es el elevado coste. Esto a tener en cuenta, temas fundamentales, y también debemos de recalcar lo que viene siendo la cumbre de la OCS que se está llevando a cabo en China. Muchísimos líderes, acá vemos muchísimos líderes de Asia, incluso pues estaba también el presidente Vladimir Putin, que ya llegó. Y bueno, la imagen del día, la imagen que no quiere ver Washington, es la imagen de China y Narendra Modi con, bueno, Xi Jinping, ¿no? Acá tenemos la imagen del día donde pues el presidente de la Federación Rusa se reúne con el presidente de China y su mujer. También información, digamos, importante es que esto se celebrará, habrán, digamos, reuniones entre todos, también se podrán reunir uno por uno y diferentes personas. Acá vemos cómo a Putin lo quiere saludar absolutamente todo el mundo, todos le quieren dar la mano, por supuesto, y mientras que estos hablan de economía, de crecimiento y del futuro, tenemos por otro lado la Ursulita von der Leyen, que el día de
de hoy pues bueno, vamos a leer todo el informe, ¿no? La Nachit Ursula von der Leyen provoca indignación en Bulgaria. La visita inesperada de Ursula von der Leyen a una fábrica militar en Spot se vio interrumpida hoy cuando manifestantes bloquearon la entrada, forzando una aparición apresurada y secreta. La presidenta de Europa, le podríamos decir, ¿no? De la Comisión Europea fue recibida con gritos de Nashit y cánticos de condena al militarismo de la Unión Europea. La visita mantenida en secreto por las autoridades búlgaras se produjo mientras von der Leyen recorría Europa en y del este promoviendo la alineación bélica de la Unión Europea con la OTAN hacia Ucrania. Esta mujer guerrerista, Kostadin Kasdinov, líder del partido Barshardinet, respondió: si la Unión Europea se prepara para la guerra contra Rusia, que Úrsula venga y lo diga aquí. Más del 80% de los búlgaros no ve a Rusia como el enemigo, lo ven en la política de la Unión Europea, en Úrsula y en la agenda de la OTAN. Entonces, como ya mencioné, mientras unos hablan de crecimiento económico de sus pueblos y del bienestar del mundo multipolar, pues tenemos a estos europillos queriendo hacer la guerra por donde quiera, ¿no? Qué diferencia de geopolítica y de política de pensamiento y de ideologías tan diferentes. Con esto quiero ya terminar el día de hoy, amigos. Hasta aquí el reporte. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse a Mapa del Poder. Activen la campanita para recibir nuestras notificaciones diarias. Dios los bendiga y hasta la próxima.